mis maestros en la Plaza San Martín. ¿Qué viene? De Chonta, de Cajamarca. De Chonta, Cajamarca. Sí, aparte de ser maestro también soy rondero, mucha honra. He venido también a pedir, a exigir, porque los derechos no se mendigan, se exigen. Mucho más en un gobierno regional que ha venido diciéndole al pueblo que acá manda el pueblo, ¿no? Todos los mecanismos democráticos para que tengamos un gobierno como merecemos. Y si el gobierno no es capaz de rectificar, que asuma las consecuencias. Norte de Perú, el candidato de 51 años, postulado ante Perú Libre, ha ganado las elecciones, pero muchos peruanos se han decepcionado ante el mandato de Pedro Castillo en tan poco tiempo. Con un 95% en la estructura, Pedro Castillo ha tenido la gloria y ha tenido la ganancia ante las elecciones presidenciales en Perú. Yo nunca pasé por una luna de miel, como se ha dado en los demás gobiernos, y quién sabe esta forma de aprender en el mismo proceso. Yo no fui entrenado para ser presidente, a mí nadie me puso en un espacio de inducción. El Perú no es su escuela para aprender a ser presidente. Va a seguir siendo mi escuela. Pero no debería de serlo. No me refiero que hay que seguir viendo mi escuela todos los días. La prensa. No es que no me guste hablar con la prensa, a mí me gusta hablar con el pueblo, siempre hablo todos los días con el pueblo. Tengo las razones por qué no le he dado, pero ya estamos en la cancha. ¿Cuáles son las razones? Dígamelas. Bueno, una de ellas, quién sabe, por uno de los maltratos que tuve durante la campaña, ¿no? Pero ahora tengo que concebir, yo tengo que salir. A sus voceros de la incapacidad para gobernar de otros y de la terquedad del gobierno de colocar en altos puestos del Estado a personas que no son las idóneas. Para que haya una reacción, está el pueblo movilizado y está, por supuesto, nuestra representación en el Parlamento. El Parlamento y el pueblo movilizado haremos que el gobierno rectifique y continuaremos en esta acción de presión que resulta indispensable. Castillo lleva apenas 6 meses en el poder. Pedro Castillo ha interrumpido la escena política peruana, logrando la mayoría de cantidad de votos en la primera vuelta hacia la presidencia y de paso a desconectar a varias partes de la élite del país suramericano. Nacido en Cajamarca, pero algunos peruanos no están de acuerdo con el mandato que ha llevado Pedro Castillo. Castillo adquirió en el 2017 una huelga de profesores en varias regiones del país. También se extinguió a los 75 días ante manifestantes en esta estrategia. Otra cosa, aumentar el salario de los maestros peruanos. También Castillo ha dicho y ha condenado que Cerrón será parte de una campaña política ante la corrupción del Estado. La candidatura de Castillo ha crecido sobre todas las semanas previas a las elecciones. Mira, yo soy un político ya cuajado. Para mí eso fue un tema insignificante, fue más bien un poco jocoso, ¿no? Pero sí las bases de Perú Libre las entiendo. La base de Puno vino en su conjunto, me dijeron, nos sentimos bastante dolidos con lo que ha dicho Pedro Castillo. Y muchos militantes me escribieron en ese tono. Y yo fui a responderles, a decirle que solamente es un tema del zigzag político que nos va a permitir ascender a la cumbre para no irnos en línea recta. Esa fue mi respuesta. Y no solamente eso, sino cuando también tuvo el exceso de decir que en algún momento podría agarrar a patadas a la bancada de Perú Libre, abriéndose un frente innecesario. Y tuve que hablar con cada uno de los congresistas para que no repliquen ese desliz que tuvo en campaña el camarada Pedro. Y Pedro Castillo no es subordinado mío, ni Cerrón es subordinado de Castillo. Y eso ha quedado siempre claro, ha quedado cristalino en las reuniones que hemos tenido. ¿Y ve asuntos de Estado con él? ¿Ha tratado temas de gobierno? De ninguna manera. Nosotros lo que vemos, o lo que me compete ver a mí, son temas de programa partidario. Y yo siempre le he dicho a Pedro, nosotros no vamos a hacer lo que hacen otros partidos, de utilizar sus organizaciones políticas para llegar al gobierno, sino nuestra proporción es inversa. El medio es el gobierno y la aspiración final es lograr la aspiración del partido. Entonces, hacia ahí va mi conversación con Castillo, y él ahí puede tomar algunas opciones programáticas, como también puede descartarlo, está en todo el derecho. ¿Usted se siente popular, no?
No es que me sienta popular, pero podría contribuir a que las promesas en campaña política se acerquen a la realidad, que es por la opción que votó el pueblo peruano. No va a apartarse del gobierno. No es que me aparte, porque tampoco me siento integrado en el gobierno, pero sí soy amigo del gobierno. Esperemos que Pedro Castillo tenga con qué defenderse ante declaraciones en contra de su gobierno. Siempre hay la oposición de los perdedores, ¿no? De recuperar su poder, pero ya no van a poder. Está bien respaldado por el pueblo. Población. Había ganado las elecciones fraudulentamente desde su inicio, de descripción del partido. Todo ha sido un fraude ya planificado. No dejamos Perú, donde Pedro Castillo niega que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, tenga influencia alguna en los nombramientos para conformar el gabinete ministerial. Lo hace en medio de una nueva confrontación con la dirigencia del partido que lo llevó al poder tras la expulsión de la vicepresidenta Dina Boluarte. La propia funcionaria indicó que este paso se debe a que tienen una opinión distinta a la del líder del partido oficialista. Boluarte lamentó que las discrepancias entre ella y Vladimir Cerrón no se hayan manejado de manera madura dentro de la bancada. Por su parte, la primera ministra Mirta Vázquez tachó de contraproducentes tales situaciones de división dentro de la formación política. La expulsión de la vicepresidenta se produjo después de que en una entrevista dijo que no abraza el ideario de este partido. Después de su proclamación hablamos por teléfono. Sentí en sus palabras un hombre sincero, honesto, que vine a trabajar por el Perú. Realmente ha sido una gran sorpresa que ha dado el pueblo peruano llevando a un maestro, un hombre de a pie, un hombre humilde a la presidencia. Le deseé todo el éxito. Perú está también en la era bicentenario. El 28 de julio se cumplen 200 años de esta independencia del Perú. Y luego en el 2023, 2024... vendrá la celebración del bicentenario de la gran victoria de Junín, dirigida por Bolívar, y de la gran victoria de Ayacucho, dirigida por el gran mariscal de Ayacucho. Le hice estas referencias. Somos pueblos hermanos. En Perú ha habido una campaña brutal también primero contra el comandante Chávez, después contra mí, contra la revolución bolivariana, pero hay un pueblo profundo que sabe quiénes somos, que sabe que somos hermanos. Le deseé todo el éxito y ojalá el Perú, retome el camino grande con su bicentenario, el camino grande de los libertadores. Llegamos al final de nuestro informativo del día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invito a que se suscriban a nuestro canal para que estén pendientes de las últimas novedades del mundo, Latinoamérica y Perú. Hasta la próxima.